El sábado pasado, 9 de septiembre, marcará un mojón en la historia política de nuestro país. Raúl Sendic se transformó en el primer vicepresidente de la República que presenta renuncia a su cargo. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron en esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos. El plenario del Frente Amplio se preparaba para sancionarlo, luego de que el Tribunal de Conducta Política concluyera que había tenido un comportamiento inaceptable en el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP durante su pertenencia al directorio de la empresa. Sendic se anticipó a esa resolución y sorprendió a todos con su anuncio. El plenario nacional, de hecho, no deliberó. Sí hubo negociaciones entre los sectores y las bases, a partir de las cuales se aprobó una declaración que generó muchas preguntas por algunos de sus términos y porque además, en definitiva, no incluyó ninguna medida disciplinaria para Sendic en la interna del partido. Ahora, mientras esperamos que la renuncia sea ratificada ante la Asamblea General y que Lucía Topolansky asuma las funciones de Sendic, vamos a plantear varios de los interrogantes que están en la mesa. ¿Cómo sale parado el Frente Amplio? ¿Qué costos políticos puede pagar? Está con nosotros el presidente de la coalición, Javier Miranda. Doctor Miranda, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Cotelo, un gusto. ¿Cuál es su estado de ánimo hoy? Sereno, después de haber tomado unas cuantas horas de calma, de reflexión y intentar procesar lo que vivimos en el país este fin de semana. ¿Tiene alguna duda sobre si va a continuar en el cargo de presidente del Frente Amplio? No, ninguna. Se lo pregunto porque en estos días, y sobre todo el sábado, su gestión recibió varios cuestionamientos en la interna, ¿no? Recibió críticas, como debe ser, como sucede inevitablemente cuando uno tiene un rol de conducción y de exposición. Es natural que así sea. ¿No dudó en ningún momento? Yo he reiterado, la renuncia a los cargos de conducción siempre está arriba de la mesa. Sí. Y está bien que así sea. Se lo decía Caetano a usted, Cotelo, en la entrevista en Canal 12 la semana pasada. Yo creo que tiene que ser un principio, y es un principio ético, y así lo asumo, el que el cargo siempre está a disposición. Todos los que tenemos cargo de conducción tenemos que estar dispuestos siempre a abdicar en su momento. Y no el hay sábado, más nada que y el decir. sábado, después de la crítica de Sendic en su intervención, ¿usted puso el cargo a disposición? Yo insisto que el cargo siempre estuvo a disposición. Pero lo dijo, pudo haberlo a ver, yo, las conversaciones que tuvimos durante el proceso, evidentemente son conversaciones, parte de un proceso que no es público, pero yo no voy a desmentir ni a ratificar nada de eso. Yo insisto con el criterio general, que creo que es pero creo que es lo valioso, porque creo que es lo que debería ser valioso en todo este proceso, que es más allá de lo anecdótico, que es lo que hay detrás de esta cuestión. Y la cuestión ética creo que es la central. Vayamos a los hechos del fin de semana. El viernes en la tarde, los sectores y las bases del Frente Amplio habían llegado a un acuerdo de resolución muy severo que se iba a llevar al plenario del sábado. Se reprobaba a Sendic su apartamiento de las normas ético-políticas de conducta frente amplistas en lo que refiere al uso de la tarjeta corporativa de ANCAP. Se lo cesaba en la función de presidente de la Agrupación Nacional de Gobierno por este periodo. Se lo inhabilitaba para presentarse como candidato común del Frente Amplio en 2019 y 2020, o sea, para presidente, vice o intendente. ¿Ese acuerdo había reunido los 4/5 del plenario? ¿Tenía los votos para salir efectivamente el sábado? Nosotros pensamos que sí. Hasta el último minuto, previo al inicio del plenario, se estaba retocando la redacción. Era el producto de un largo proceso de discusión, de muchas horas, de muchísimo esfuerzo dedicado por muchos compañeros y compañeras para llegar a una resolución de consenso, de los más amplios consensos, y mucha gente trabajó durante muchas horas dedicando esfuerzo, buscando justamente eso, los
consensos, esa expresión tan sereñista que era buscar los sentires comunes, ¿no? Llamó la atención el texto cuando trascendió el viernes de tardecita, de noche. Daba la impresión de que la disposición a sancionar a Sendik había ido creciendo durante la semana. Sí, porque además parecía razonable. Había que tomar resolución, no se podía seguir dilatando. Y bueno, se buscó, insisto, durante muchas reuniones. Pero usted tiene esa misma impresión, que el tono del acuerdo posible fue subiendo a lo largo de la semana. No estoy tan seguro que así haya sido. No estoy tan convencido de eso. Creo que fue tomando forma en base a la discusión. En el proceso de discusión del que participé activamente, desde luego, fuimos viendo cómo se iban reposicionando sectores y actores regularmente, todos, sectores partidarios, las bases, con la diversidad además que tienen las bases, y también todos los sectores partidarios. Pasemos ahora al sábado de mañana, al comienzo mismo del plenario nacional, cuando Sendik toma la palabra y anuncia su decisión de renunciar al cargo de vicepresidente de la República. ¿Cómo reaccionó usted? Bueno, nos tomó por sorpresa, no estaba dentro del escenario. ¿No le había anticipado nada a usted? No, en absoluto. Me entero en el mismo momento, el senador de León, antes de empezar el plenario, me menciona que Sendik está dispuesto, que querría hacer una intervención en el plenario, me pide que abra el plenario y que le dé la palabra inmediatamente a Sendik, que le avise. Fue raro eso. Eso es lo que hago. Nos decían algunos dirigentes del Frente Amplio que no es lo que corresponde cuando se va a considerar un informe del Tribunal de Conducta Política. Es raro que hable en primer lugar la persona cuya conducta se juzgó. Sí, está bien, pero hay que entender el contexto en que esto se da. No era un dictamen más del Tribunal de Conducta Política a analizar por el plenario, era un plenario precedido de mucho ruido en el entorno, de una larga historia. Parecía razonable, una vez más, y yo insisto, aquí hay que tener mucha cautela en cómo se cuidó el proceso para permitir las expresiones y que nadie, intentar que no se sintiera que se impedía argumentar o expresar este punto de vista. Entonces parecía natural que pudiera dirigirse a plenario. Se le había solicitado al sector de Sendik, se le había sugerido que en todo caso no creíamos que era políticamente oportuno que interviniera en el plenario, pero bueno, desde luego la puerta siempre está abierta, ¿no? Y la tribuna siempre está abierta. Pero usted no aguardaba el anuncio de renuncia, no. Se quedaba con la información que existía previamente, de que Sendik iba a ir a defenderse, a presentar elementos que comprobaran su inocencia. Sí, es que hasta ese momento tampoco sabíamos que Sendik iba a ir. Ajá. Nos enteramos en ese momento. Bueno, Sendik venía aferrándose al cargo desde hacía semanas. En el interín, algunos dirigentes como Mujica dijeron que en el plenario no iba a pasar nada. Y varios representantes de las bases se habían mostrado reacios a sancionar duramente a Sendik. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el factor que a su juicio cambió el escenario? ¿Qué fue lo que terminó precipitando esa decisión de Sendik? No, yo creo que no la precipitó, que es un proceso que se va dando, que se va desarrollando, y yo creo que en ese proceso, en una cuestión que a mí me preocupa mucho de la política en este momento, se opera, se mandan mensajes más allá de lo que uno piensa, se mandan mensajes para intentar incidir en un resultado. Acá hay una especie de juego de que el fin justifica los medios que se utilizan, y yo creo que es uno de los problemas serios que tiene la política. Yo insisto, ¿por qué hago este comentario además? Porque me parece que a veces nos quedamos mucho en lo anecdótico y no estamos encarando el tema de fondo, que tiene que ver con cómo procesamos la discusión política. Entonces yo tomo mucho los comentarios que sucedieron desde el 8 de junio en adelante, que es la fecha de publicación en el semanario de búsqueda de la información, e incluso antes, durante todo ese proceso lo que hubo, yo lo dije además en una conferencia de prensa, en una ronda de prensa en San José, el sábado pasado el anterior, aquí más que filtraciones lo que hay son operaciones, y eso me preocupa, y creo que es una mala política. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía, mi impresión es que la divulgación del dictamen del Tribunal de Conducta Política el lunes pasado, la dureza que mostró ese texto, incidió, jugó, llevando a muchos sectores que antes dudaban
a ver que una sanción y una sanción dura era inevitable. Es probable, es probable. Una pregunta sobre eso justamente. Cuando en la mesa política se discutió sobre si se divulgaba o no el dictamen del Tribunal de Conducta el lunes 4, una discusión que ocurrió varios días antes del plenario, usted se opuso. Sí. Sus razones no trascendieron. ¿Puede darlas ahora? Sí, sí, claro, porque las di en el secretariado del lunes anterior, ¿no? El lunes previo al 4 de septiembre, estaba buscando ahora en el almanaque cuándo fue el lunes previo al 4 de septiembre, pero el lunes previo al 4 de septiembre, que es el lunes 28 de agosto, en el secretariado se trata la posibilidad de si el dictamen se va a hacer público o no se va a hacer público. Perdón, no es el secretariado, suspendemos el secretariado para hacer mesa política. Ahí está. Suspendemos el secretariado, normalmente los lunes se hace en el secretariado, suspendemos el secretariado y decidimos hacer mesa política ese lunes, una mesa política extraordinaria. En esa mesa política se vota efectivamente si se va a dar a conocer a los miembros del plenario, que es lo que corresponde, a los miembros del plenario, el dictamen del Tribunal de Conducta Política. 20 días antes, creo yo, más o menos 20 días antes, en la mesa política que hicimos en Trinidad, en Flores, este tema estuvo planteado y yo allí ya había argumentado que me parecía que no era conveniente que se hiciera conocer 5 días antes o 10 días antes el dictamen del Tribunal de Conducta Política de los miembros del plenario. Las bases de Montevideo en particular, me habían hecho llegar el interés de recibir ese dictamen con por lo menos 5 días de anticipación. Y en esa mesa política de Trinidad, yo digo expresamente que creo que habría que reconsiderar el posicionamiento de las bases, se lo sugiero a los delegados de base en ese momento, porque me parece que es inoportuno hacerlo. Y eso lo ratifico. Había una resolución de febrero de 2014 que establece que los fallos del Tribunal de Conducta Política deben entregarse antes del plenario. Sí, es así. Justamente por eso es que yo entendía que la mesa política debía resolver y se lo planteo hacia la mesa política. Esto es, si no hay decisión en contrario, yo lo que tengo que hacer es hacer conocer a los miembros del plenario el dictamen. Y eso es lo que correspondía. Pero ¿qué es lo que está atrás de esto? Si se hace conocer, y en la situación en que estábamos además, el dictamen del Tribunal de Conducta Política a 175 personas, con unos días antes, la probabilidad de que eso fuera público en el sentido de que esté publicado para la población en general, era altísima. Eso sí, eso era evidente. Era evidente. Y eso lleva, y ese es mi argumento, a un enjuiciamiento de tipo de tribunal popular. Y a mí no me gustan los tribunales populares. La futbolización de la política es una mala cosa, el juego de hinchadas es una mala cosa, y yo creo que se corría el riesgo, como de hecho se corrió el riesgo, de un enjuiciamiento ligero y no sereno y no argumentado y más en base a Twitter y qué sé yo, que no es bueno. La otra cara era que si recién se lo entregaba el propio sábado en el plenario nacional, varios de los sectores y sobre todo los delegados de las bases no iban a tener distancia suficiente como para tomar una resolución. Quizás hasta se pedía un cuarto intermedio y el asunto se volvía a estirar. Sí, eso es así, fue uno de los riesgos que se valoró, incluso en esa mesa política del 28 de agosto, yo digo expresamente, aquí hay una tensión que resolver, que es entre dar la información para poder tomar una decisión bien informada y el problema del enjuiciamiento público que se podía producir. En esa tensión yo pensé que era mejor evitar el enjuiciamiento público. O sea que usted promovió que se cambiara la resolución del año 2014. Exactamente. Y eso no se logró. No se alcanzó la mayoría necesaria para cambiar aquella resolución. Exactamente. Entonces, usted me contestaba que sí, que le parece que la difusión previa, el lunes 4, del informe del Tribunal de Conducta Política fue un factor que empujó a que las cosas ocurrieran como terminaron ocurriendo. Lo que empuja es el dictamen del Tribunal de Conducta Política. Por eso. El dictamen, bueno, pero la difusión del dictamen también. Sí, pero el contenido del dictamen del Tribunal de Conducta Política yo creo que acá es lo central. ¿Y cuánto puede haber jugado que el viernes circulara el proyecto de resolución que se había consensuado para sancionar a Sendik? No sé, no sabría valorarlo. Lo que no estoy de acuerdo es que sigan circulando las versiones. Aquí hay otro problema adicional, que es esto, otra vez, la discusión a través de los medios.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la transparencia. Yo creo que la transparencia es un principio de la política, pero la transparencia no es striptease. Nadie negocia y discute puntos de vista y busca acuerdos exhibiéndolos permanentemente hacia afuera. Si uno estuviera permanentemente volcando los argumentos, no hay ninguna negociación posible. En San José ponía ese ejemplo. El maestro Tavares, antes del partido con Argentina, no iba a salir a discutir públicamente en los medios cuál era su estrategia, que era poner Suárez adelante y 10 atrás. No puede hacerlo. Entonces, una cosa es publicidad, ¿sí? Y otra cosa es debate público total. Pero el maestro Tavares es uno solo. Y el Frente Amplio tiene ¿cuántos dirigentes? ¿Cuántas personas estaban negociando esa resolución? Sí, pero ¿no? el maestro Tavares es uno solo, pero que conduce a muchos. Y de eso se trata. Está bien, pero da la impresión de que la difusión el viernes de ese borrador de resolución, la filtración, porque alguien lo filtró, Sí, claro. fue un factor importante, de peso. Me da la sensación de que eso también terminó volcando a Sendic a presentarse y decir lo que dijo el sábado. Francamente no, eso sí no sabría valorarlo. No sabría valorarlo. A ver, acá hay un hecho, había muchas horas de discusión, muchas reuniones, mucho tejer, surcir, dialogar, buscar los acuerdos, y se había llegado a un punto que lo estábamos corrigiendo la redacción. Yo voy a buscar a los miembros de la comisión redactora. Sí, muchachos, hay que iniciar el plenario ya, por favor, no dilatemos más esto. Está bien, pero trascendía el viernes una resolución que era muy dura, que le aplicaba sanciones severas en lo interno, y que además descartaba que el compañero Sendic asumirá con lealtad frente amplista las resoluciones de este plenario nacional. Eso parecía un mensaje para que además, renunciara al cargo de vicepresidente, ¿no? Sí, puede ser. Todo eso estaba arriba de la mesa y todo eso iba a tener que recibirlo Sendic el sábado. Pero es contrafáctico, Emiliano. Me está pidiendo que opine sobre algo que no sucedió, que además nos cambió radicalmente la ecuación. Estoy tratando de entender cómo fue que Sendic termina tomando la decisión que toma, ¿no? Está bien, pero eso es parte de las valoraciones que podemos hacer en colectivo. Pero francamente yo no tengo respuesta acabada para eso, ¿no? Para cerrar esta parte de la entrevista, doctor Miranda, ¿usted cree que la renuncia, que no esperaban, fue en definitiva la mejor manera de evitar un plenario muy complejo? No necesariamente. Se había hablado de la posibilidad de una carnicería. Por supuesto, pero otra vez estas son los términos que se tiran arriba de la mesa, más para titular, ¿no? Es parte de la construcción del debate que se iba a dar. Yo creo que tenemos un nivel de acuerdo importante, que seguramente iba a ser un plenario largo, argumentado. Habíamos previsto además que en cualquier caso en torno a las 3:30 de la tarde se iba a tomar resolución, porque había un acuerdo político también muy muy fuerte, en el sentido de que no había que llamar a cuarto intermedio, de que había que tomar resolución ese día, que no había que postergar para otro plenario. Enseguida, después de la pausa, vamos a ver la resolución que termina votándose en el plenario luego de la sorpresa por el anuncio de Sendic. Doctor Miranda, tengo varios comentarios de los oyentes, algunos de los cuales hablan del tema filtraciones, ¿no? Dice Nicolás, si les afectan tanto las filtraciones, ¿por qué no hacen públicas toda la información, todos los plenarios? ¿A qué le tiene miedo el partido de gobierno, contando con mayoría parlamentaria? Ese es un mensaje. Y el otro, por ejemplo, es el de María Marta, que dice, la revolución de las redes vino a liquidar las resoluciones de cúpula tomadas entre cuatro paredes a espaldas de los votantes. Es aire fresco para la democracia. Da la impresión de que hay un tiempo nuevo en ese sentido, ¿no? Sin duda hay un tiempo nuevo, El tema es que no debería tomarse todas las resoluciones a la luz pública. Las discusiones, incluso en el Consejo de Seguridad, no son públicas. Yo entiendo que hay que democratizar y que hay que transparentar y que hay que hacer público. Pero insisto, publicidad no quiere decir desnudez, ¿sí? Uno no da el debate interno de su casa a la luz pública. Yo discuto con mi señora, pero no discuto en el balcón, ¿no? Creo que eso es importante. Yo creo que sí, que eso ayuda a la democratización de la sociedad, pero creo que no hay que caer en una expresión que yo utilizo mucho, por supuesto tomada de Vargas Llosa, que es la civilización del espectáculo. Yo creo que la publicidad no puede convertirse en un espectáculo. Seguimos en diálogo con el doctor Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. El sábado
el plenario nacional se preparaba para sancionar a Raúl Sendic por el uso indebido de las tarjetas corporativas de ANCAP. Sin embargo, Sendic sorprendió a todos anunciando que renunciaba de manera indeclinable al cargo de vicepresidente de la República. Yo decía más temprano, era lo que en el fondo muchos reclamaban. Era seguramente lo más adecuado para frenar el deterioro que todo este caso venía generando a la fuerza política y al gobierno. De todos modos, no se lo aguardaba, porque no era lo que el propio Sendic venía anticipando. Fue un verdadero cimbronazo. Los desconcertó a ustedes, porque hasta el planteo no fue del todo claro, ¿no? Dejaba en manos del plenario nacional si renunciaba o no renunciaba. Hubo algunos minutos de duda en ese sentido, ¿no? Sí, hay alguna expresión incluso que no parecía clara, pero bueno, finalmente era claro que estaba renunciando. Cuando se confirma que la renuncia es indeclinable y que ya se la comunicó al propio presidente Tabaré Vázquez, bueno, el plenario pasa a cuarto intermedio y se negocia. ¿Durante cuántas horas? No sé, pero 3, 4 montón, horas. Sí, claro. Sí. La resolución final también tiene sus rarezas, ¿no? Me gustaría que la analizáramos. Punto número 1, tomar nota de la actitud asumida de renunciar a su cargo de vicepresidente de la República del compañero Raúl Sendic en el marco del proceso que convocó la realización de este plenario. ¿Qué quiere decir esto de tomar nota? Recoge que presentó renuncia. Ahora, espera un poquito, porque usted decía de las rarezas. Yo quiero que se entienda el contexto en el que se adopta esta resolución. No estaba en el escenario el sábado la posibilidad de renuncia y mucho menos en el plenario. Veníamos prontos con un acuerdo político muy importante para adoptar una resolución sancionatoria. En ese contexto nos cambian el escenario inmediatamente. Tenemos que sentarnos a recomponer y tenemos que hacerlo rápido además, porque no se puede dejar el pleno sin funcionar. Incluso en algún momento de las conversaciones dice, bueno, muchachos, hay que resolver porque tenemos a toda la gente afuera además, o había mucha gente fuera, y empezaban a circular estas cosas que se construyen cuando hay muchas personas opinando y bueno, para empezar, circuló tejiendo, el video grabado desde un teléfono celular por un miembro del plenario que mostraba parte del discurso de Sendic, ¿no? Otra vez, la filtración. Sí, claramente. Claramente, yo había en ese momento, pero sigue siendo lo anecdótico, yo sigo por este camino, bueno, pero quiero salir. Pero yo mismo texto. había mandado a cortar la filmación, FATV estaba filmando, ¿Sí? y yo hago el gesto de que corten la filmación porque no quería justamente generar ninguna posibilidad de filtración. De todas maneras, todo el mundo tenía celulares, era una de las posibilidades que surgiera de esto. Entonces no quedó grabación oficial del Frente Amplio del discurso de Sendic. No, claro, porque no correspondía. Esta es una discusión interna de la fuerza política, no correspondía, no era un plenario público. Bueno, pero volvamos al texto. ¿Cómo es eso de tomar nota? No hay sanción, por ejemplo. No aparece ninguna sanción. En esta resolución no hay ninguna sanción. ¿Y por qué? Porque no había un condiciones, consenso para adoptar pero no sanciones había, y severas. Correcto, y eso se valoró también, por supuesto, en este proceso posterior. No había condiciones, o consideramos el sábado que no había condiciones en la situación en la que estábamos, que estábamos sorprendidos, ¿sí? Donde íbamos por otro camino, no parecía razonable, bueno, levantar el cuarto intermedio y seguir para adelante como si no hubiera pasado nada. Había pasado mucho, pero incluso desde el punto de vista emocional, pero incluso desde el punto de vista humano. Aquí, muchas veces, la política pierde la dimensión humana de las situaciones. Y uno no puede, sobrecaliente, tomar decisiones que pueden agravar incluso situaciones, pero en términos ahora de emociones personales. Entonces, ¿qué hace el plenario a sugerencia de la dirección en todo este proceso? Adoptar una resolución razonable, que por supuesto no deja contento a todo el mundo ni cosa por el estilo, ¿sí? Pero razonable, que permitiera salir del impasse en el que nos encontrábamos y ahora bajar la pelota al piso, mirar la cancha, reflexionar serenamente, ver cómo seguimos para adelante, pero no seguir enfrascados en una decisión como si no hubiera pasado nada. Pero Sendic anuncia que va a renunciar al cargo de vicepresidente de la República. Nada pasa entonces, nada termina ocurriendo con él desde el punto de vista partidario en el Frente Amplio. No se tomó decisión en ese sentido el sábado, pero renunció el vicepresidente de la República. Pero, por ejemplo, el diputado Darío Pérez insiste en que todavía hay que tomar medidas. Por ejemplo, inhabilitarlo como eventual candidato en las próximas elecciones.
Pero está bien, yo digo, esa conversación habrá que tenerla en su momento. No era el momento este sábado, sin duda. Creo yo que no lo era. Otra cosa, detalle importante, Sendik no renuncia al cargo de vicepresidente de la República por los señalamientos que le hace el Tribunal de Conducta Política. Ni siquiera pide disculpas por su comportamiento. Todo lo contrario. Cuando fundamenta su renuncia, por lo menos por lo que se ve en el video que ha circulado, lo hace fastidiado. Lo hace por el fastidio que tiene a propósito de lo que pasó adentro del Frente Amplio. Por el alcance del dictamen del tribunal que dice que es desproporcionado, infundado y sin pruebas. Por este conjunto de maniobras y deslealtades en la interna del Frente Amplio, cuestionando a Javier Miranda, que conocía el texto del dictamen, etc. Entonces, no tiene nada que ver el motivo de la renuncia con lo que estaba en juego, que era el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. ¿Qué le parece? No sé, yo estoy leyendo lo que escuché, lo que se ve. Está bien, pero esa es la opinión que da Sendik y es su opinión, ¿sí? Es lo que él manifiesta públicamente. Pero el hecho que tengo una renuncia. Yo no voy a entrar en la discusión personalizada, creo que eso no le hace bien al Frente Amplio. Yo creo que justamente ahora hay que volver a pensar en términos políticos. Por eso mismo yo me tomé unas cuantas horas para... El Frente Amplio podría resolver, está bien, no lo sancionamos porque él vino acá a pedir disculpas, porque él vino a reconocer que se equivocó. Y no fue eso lo que pasó. Pero es que no fue eso lo que pasó el sábado porque no estábamos preparados para eso. Tuvimos que resolver sobre el momento con una variable que no estaba en el bolillero. Y no estaba en el bolillero no porque seamos ingenuos. No estaba en el bolillero porque en el proceso de diálogo que fuimos gestando, ¿sí?, que está basado en las confianzas y en las lealtades, íbamos a un acuerdo político, ¿sí?, que implicaba la resolución que habíamos estado conversando en el bloque anterior. Entonces cambió radicalmente la situación. Es comprensible que en ese estado de conmoción, por decirlo de alguna manera, se tomara una resolución que no ahondara diferencias y que volviera a generar la estructura del surgir, del dialogar, del acercar. ¿Qué más? ¿Qué más? Renunció el vicepresidente de la República. Hay quienes en ese momento, dentro del propio frente, que había que ir más en allá. Ese momento, ¿qué más? Pero está bien, pero acepto que haya opiniones disímiles en esto, ¿no? Es razonable. Vayamos al punto 2. Respaldar lo actuado por la institucionalidad frente amplista. Enormemente vago esto. Sí, pero a mí no me hace gracia. Yo creo que realmente eso es el respaldo a la institucionalidad frente amplista. Está bien, pero se lo planteo en el sentido siguiente. No hay un respaldo expreso a lo actuado por el Tribunal de Conducta Política. Ni siquiera se lo menciona. No, se respalda la institucionalidad del Frente Amplio. ¿Cuál es la institucionalidad del Frente Amplio? Sus órganos y sus instituciones. Esto es la presidencia del Frente Amplio, el plenario nacional, el secretariado, el Tribunal de Conducta Política, la presidencia del Frente Amplio. No tengo la menor duda. Por supuesto que este numeral 2 se puede leer de distintas maneras. Yo lo leo claramente como un respaldo a la institucionalidad del Frente Amplio, entre otras, al Tribunal de Conducta Política y al presidente. Pero no lo dice. No, pero tampoco lo deja. No lo dice porque, por ejemplo, la 711 y otros grupos no estaban dispuestos a llegar a eso. No estaban dispuestos a reconocer, respaldar al Tribunal de Conducta Política y al presidente del Frente Amplio. Supongo, de hecho, no le hicieron la 711 no... A ver, ¿cómo decirlo? La 711 no respaldaba el dictamen del Tribunal de Conducta Política. Dijo que el dictamen del Tribunal de Conducta Política se apartaba de esto, aquello. En ese panorama, yo respaldo al Tribunal de Conducta Política. Primero respaldo a las personas, a la honorabilidad de cada uno de los miembros del Tribunal de Conducta Política. Así se lo transmitió el Presidente de la República y así el Presidente de la República me lo transmitió a mí. ¿Sí? Respaldo el dictamen del Tribunal de Conducta Política. El presidente Vázquez le dijo eso. Yo hablé apenas, nada menos que el presidente de la República respaldaba lo actuado por el Tribunal de Conducta Política. Apenas se instala el cuarto intermedio, yo llamo al presidente de la República, creía que era de rigor, no porque el presidente de la República deba tener ningún tipo de incidencia en la interna partidaria, pero sí para que saber qué era lo que había sucedido, que es que el vicepresidente de la República, ya no el compañero Raúl Sendik, sino el vicepresidente de la República, presentaba renuncia a la vicepresidencia. Lo llamo al presidente Tabaré Vázquez y el presidente Vázquez me dice que respalda al Tribunal de Conducta Política y su dictamen y respalda al presidente del Frente Amplio. ¿Vázquez lo respalda usted también? Absolutamente. Y usted dice que este punto, respaldar lo actuado por la institucionalidad del Frente Amplista, también lo abarca a usted. No tengo duda. ¿Sí?
No tengo. Se habló de eso en la negociación. Pero por supuesto. Está en la, entre comillas, exposición de motivos que no conocemos. Bueno, no hay exposición de motivos. Eso es parte de las discusiones que se dan y que es lógico que se vayan dando para construir estos acuerdos. Durante su intervención en el plenario, lo mencionamos al pasar, Sendik lo mencionó expresamente usted. Me gustaría recordar sus palabras. Y yo no responsabilizo a los compañeros de la mesa política que votaron para que se publicara el informe porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio y sabía lo que contenía el informe, como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal. ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó esto? No, ninguna, simplemente escuché con atención. Sí, yo lo conocía, por supuesto, el dictamen, y Sendik también conocía el dictamen. Yo se lo había leído el 31 de julio, tanto a Sendik como al presidente de la República, en un encuentro que tuvimos en Suárez a las 4:30 de la tarde del lunes 31 de julio. Dirigentes de la 711, con los que conversamos este fin de semana, señalaban que allí había una crítica hacia usted por las filtraciones que hubo en las últimas semanas del fallo del Tribunal de Conducta Política. Puede haber una crítica. Yo no hice filtraciones, yo soy un tipo leal, yo soy un tipo que juega de buena fe, yo no juego para destruir a nadie. Yo creo que uno de los problemas serios que tiene la política y la confianza de la gente en la política es justamente esa visión de que la política es una serie de operaciones. Mi vocación, y por eso quise ser presidente del Frente Amplio, y por eso vengo de los derechos humanos a la presidencia del Frente Amplio, era justamente intentar ayudar a una política leal, a una política de buena fe, a una política honesta, a una política donde no se hacen operaciones y filtraciones, sino que se dialoga, se construye, y sobre todo con lealtad. Lealtad quiere decir no hacer jugadas de sorpresa, lealtad quiere decir jugar honestamente, lealtad, buena fe quiere decir no buscar el mal de otro, y por eso yo no voy a entrar en estas polémicas, y quiero sí reivindicar ¿Usted como el Sendik fondo cree ético que de esta hubo discusión. Deslealtades en todo este proceso? Ver, acaba de reivindicar la lealtad, por eso le pregunto. Yo creo que sí, que ha habido deslealtades, y me preocupa, y creo que es una mala cosa, y lo peor que se puede hacer sería ensañarse en esas deslealtades, y aquí hay que empezar a formularlo de otra manera, que es reivindiquemos la lealtad, hagamos el esfuerzo de ser leales, de ser honestos en la política, y hagamos el mayor esfuerzo de la sinceridad, de la buena fe. Y además, hagamos un gran esfuerzo para evitar esa saturación de que usted mismo hablaba, Cotelo, hace algunos viernes en los editoriales aquí en Perspectiva, de quedarnos en lo anecdótico, y retomemos la agenda política central de este país. Estamos en un cambio radical de la sociedad, que es una cuarta revolución industrial. Necesitamos discutir el futuro del trabajo, necesitamos discutir sobre ética en la política, necesitamos discutir financiamiento de los partidos políticos. Volvamos a retomar la agenda política y salgamos lo anecdótico. No nos quedemos remando en dulce de leche, para decirlo con cierta gracia. Una pregunta más a propósito de usted y su gestión, y ya vamos terminando. En una entrevista con El Observador, ayer, el senador José Mujica dijo que usted hizo todo lo que pudo. Estoy de acuerdo. Pero que en un momento como este se precisaba un jefe con enorme peso y tradición que le dijera a cada sector lo que tenía que hacer para que la discusión no se agrandara. Según Mujica, usted actuó como un presidente democráticamente elegido en un proceso. Eso es un halago. No podía tomar una medida de ese tipo, claro, justamente porque no tiene el peso que podía tener, por ejemplo, en su momento, el general Líber Sereño. Coincido totalmente con Mujica en sus apreciaciones. No soy absolutamente. Porque se lo puede ver de dos formas, ¿no? Como un elogio o como una crítica, ¿no? No, pero a ver, que yo no soy Sereñi, no hay ninguna duda. Otra de las cosas que le falta a la política es un poquito de humildad, ¿no? La humildad también es una virtud, y yo la quiero reivindicar. Sin duda, no soy Sereñi, no soy ese jefe. Una manera pero de tampoco leer quiero los ser de el Mujica jefe. Es que usted no da la talla. Esa es una forma, Bueno, ¿no? está bien, pero si lo quiere leer así, yo no creo que Mujica haya querido decir eso. Yo hablo mucho con Mujica, tengo una excelente relación. Yo no creo que haya querido decir eso, pero en todo caso se lo tendrá que decir Mujica si quiso decir eso o no. ¿Cómo yo lo interpreto? Es, efectivamente, no soy Sereñi, creo que ahí hay un halago, un presidente democrático, creo que justamente esa actitud de un tipo humilde que actúa lealmente, ¿sí?, y que busca los mayores acuerdos. Y además que no se impone. Es que hay una suerte también de reivindicación de liderazgos autoritarios que no es bueno.
Yo dialogo, yo construyo, yo soy una persona independiente y creo que la presidencia del Frente Amplio, justamente lo que me llevó a la presidencia del Frente Amplio es esta capacidad de dialogar, de no operar, de buscar los acuerdos, de ser independiente, y eso es lo que reivindico. Y creo que Mujica está diciendo eso. En los tiempos que corren, ¿era viable un liderazgo como el de Sereñi? No lo sé, no lo sé. Francamente no lo sé. Ahora, en los tiempos que corren, en este momento histórico que vivió el Frente Amplio, ¿qué liderazgo se precisaba? ¿Quién era el presidente que podía conducir este proceso? Yo no digo que yo sea mejor que nadie, francamente, porque insisto en el valor de la humildad, como un valor también en la política. Pero creo que la independencia del presidente del Frente Amplio, el no estar sectorizado, creo que de alguna manera mi trayectoria pública permitían llevar este proceso de una buena manera. ¿Usted está aludiendo a los otros candidatos que hubo para el cargo de presidente del Frente Amplio? No, en absoluto. Yo creo que eran excelentes candidatos. Pero todos ellos tenían algún tipo de sectorización. Claro, a eso voy. Claro. Y entonces ponían en juego otras cosas que eran más allá de la conducción del presidente. Podrían haber puesto en juego otras cosas que iban más allá de la conducción propia del Frente Amplio. Y ahí se aumentaba la suspicacia de desequilibrio hacia sectores. Pero tengo la mejor opinión de los otros tres candidatos con quienes, bueno, a ver, con algunos de ellos ayer, el sábado, dialogamos muchísimo buscando los acuerdos, desde luego. Doctor Miranda, sí, estamos pasados de la hora, usted me señalaba el reloj, pero tengo una pregunta más, a propósito del punto 4 de la resolución del sábado, que en realidad viene de las negociaciones que habían existido antes del sábado. Viene ¿no? la resolución previa. Llama la atención, es largo. Dice, hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras frenteamplistas en cumplimiento de funciones de gobierno o parlamentarias o delegadas por y en nombre del Frente Amplio, a ser celosos guardianes y atentos vigilantes en nuestra función. Velar fielmente por la unidad e integridad y los valores, la transparencia, la honestidad y ética en nuestra gestión que nos legó nuestro pueblo y en las que nos formaron figuras de la talla del general Sereñi, Croto Gini y el general Licandro, entre otros. El largo camino de la construcción y el fortalecimiento de la unidad no fue ni será fácil, pero en pos de la pública felicidad de nuestro pueblo bien vale la pena transitar. ¿Por qué este punto? Yo le reconozco que la pluma farragosa, pero cuando se construye entre muchos, la redacción nunca es la mejor. Este punto es central, tal vez, a mí me gustaría que este fuera el punto central, que es el llamado a la ética en la política, a la conducción ética en la política. Es una reafirmación de los principios de la ética en la política. Y eso es una discusión central. ¿Qué hay detrás de este párrafo? La impresión de que el caso Sendic, por ejemplo, en el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, no es el único, puede no ser el único. Es la convicción de que es necesario ser, primero, fieles desde el punto de vista ético en nuestra conducción cuando tenemos cargos públicos, pero además de que seguramente haya que construir una agenda más intensa para cuidar cómo se gestionan los dineros públicos. Aquí está en juego todo el tema viático, cómo se rinde cuentas en el Estado, cómo se utilizan los dineros públicos en general. Acá hay un debate importante. Justamente por eso es que hay que salir de lo anecdótico de este caso. ¿Qué está diciendo? ¿Que el Frente Amplio se acostumbró demasiado al gobierno? Y que no, pero no el Frente Amplio. Los representantes que están en cargos de gobierno vaya uno a saber si están siendo suficientemente estrictos y rigurosos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en muchos organismos del Estado no hay rendición de cuentas de los viáticos y de los gastos que hacemos. Pero yo fui funcionario del gobierno. Bueno, yo fui funcionario del gobierno y no había reglamentación de viáticos. Cuando estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, cuando fui director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, rendía, pero peso a peso, con boletas, o sea, justificábamos exactamente cada uno de los gastos. Ahora, eso no pasa en otras dependencias del Estado. Y eso creo que es malo porque acá está la cuestión de fondo que me gustaría quizá pasada la semana que viene, tal vez la otra, pero volver a estos micrófonos a conversar estas cuestiones que son las de fondo, las que creo yo que hay que retomar en la agenda, que es cómo gestionamos los dineros públicos en toda la sociedad. Yo creo que la rendición de cuentas, la económica y la rendición de cuentas políticas en general, es un valor central para la construcción de la democracia. La senadora Constanza Moreira decía hace
poco acá en otra entrevista que Sí, le me estaba acuerdo. haciendo falta al Frente Amplio un sistema de evaluación de la gestión Estoy de de sus acuerdo. representantes. en el Coincido gobierno. totalmente con la senadora Moreira. Yo escuché esa entrevista, me pareció muy, muy atinado lo que decía Constanza, sin duda. Bueno, queda pendiente entonces esa otra conversación con mucho que usted gusto, mismo dejaba encantado, picando. encantado. Doctor Javier Miranda, gracias por visitarnos esta mañana. Con mucho gusto, hasta pronto. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.